Hay una pregunta que los analistas de inteligencia en Moscú llevan formulando desde que las primeras imágenes del ataque comenzaron a circular en los canales de Telegram ucranianos el miércoles 21 de mayo de 2026. No es una pregunta sobre el daño material, que es visible y documentado. Es una pregunta sobre algo más profundo y más difícil de responder públicamente desde el Kremlin. ¿Cómo supo Ucrania exactamente dónde estaba la sede operativa del FSB en Genichesk? Esa no es una pregunta retórica. Es el núcleo del análisis de lo que ocurrió el 17 de mayo en la lengua de Arabat, la estrecha franja de tierra que separa el mar de Azov del lago Sivash en la región de Jersón, bajo control ruso, desde el inicio de la invasión en 2022. El Centro de Operaciones Especiales A del Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como SBU, ejecutó en esa fecha lo que el propio presidente Zelensky describió como una de las operaciones de precisión más significativas del conflicto. El resultado, según Zelensky, la agencia EFE, El País, CNN y el portal independiente Guaramedia, alrededor de 100 bajas militares rusas, entre muertos y heridos en un solo ataque. Además, la destrucción de una batería antiaérea Pantsir S-1, uno de los sistemas de defensa puntual más avanzados del arsenal ruso. Quédate conmigo, porque para entender por qué este ataque específico es diferente de los cientos de ataques con drones que se han producido en este conflicto, necesitamos analizar tres dimensiones que los titulares no siempre capturan juntos. ¿Quién era el objetivo real? ¿Cómo se ejecutó la operación? ¿Y qué revela sobre la evolución de la inteligencia y las capacidades especiales de Ucrania en mayo de 2026? Empecemos por el objetivo. El lugar atacado en Genichesk no era una posición militar convencional, no era un depósito de municiones, una planta de energía ni un puente logístico. Era un antiguo complejo turístico, reconvertido en sede operativa del FSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el sucesor institucional del KGB soviético, en los territorios ucranianos temporalmente ocupados de la región de Jersón. Ese tipo de instalación tiene una función que va mucho más allá de la seguridad perimetral. Las sedes del FSB en territorios ocupados actúan como centros de inteligencia local. Recaban información sobre movimientos ucranianos, identifican y detienen a personas sospechosas de resistencia, coordinan con el IRGC y los servicios de inteligencia militar del GRU en operaciones encubiertas, y procesan la información necesaria para que el Kremlin mantenga su control administrativo sobre los territorios que ocupa. Destruir ese tipo de instalación no es solo un golpe físico, es un golpe a la arquitectura de información con que Rusia gestiona el territorio que controla. Y la elección del objetivo en Genichesk no fue casual desde el punto de vista geográfico. Genichesk es la localidad de acceso a la lengua de Arabat desde el continente. Esa franja de tierra de 110 kilómetros de largo y entre 2 y 7 kilómetros de ancho es una de las vías terrestres de comunicación más estratégicas entre la Crimea ocupada y el continente ucraniano bajo control ruso. Su control es logísticamente crítico, y una sede del FSB en esa posición tiene acceso a información de tránsito, movimiento de tropas y suministros que circulan por esa ruta. El SBU no eligió Genichesk por accidente, la eligió porque es un nodo de inteligencia con valor operativo real. Ahora la pregunta que mencionamos al inicio, ¿cómo lo encontraron? Lo que sabemos por los canales del comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, el coronel Robert Magyar Brovdi, y por los informes del SBU en Telegram, es que el ataque fue una operación de múltiples fases de precisión, ejecutada con drones FP-2, el modelo ucraniano de dron de ataque pesado, con capacidad de carga de entre 60 y 100 kilogramos. El FP-2 es un dron ucraniano de largo alcance que el SBU ha utilizado en operaciones de alto valor en los últimos meses. El 17 de mayo, según Militarny, uno de esos drones recorrió 250 kilómetros para destruir una base de comunicaciones rusa en la península ocupada de Crimea. Y en la misma jornada, o en las horas inmediatamente siguientes, el ataque contra la sede del FSB en Genichesk fue ejecutado. El nivel de planificación que requiere ese tipo de operación es sustancialmente mayor que el de un ataque de saturación con drones Shahed. Requiere identificación precisa del objetivo, seguimiento de su actividad a lo largo del tiempo, confirmación de que el personal de alto valor estaba presente en el momento del ataque y ejecución con precisión suficiente para maximizar el daño dentro del perímetro del objetivo, sin alertar al personal antes de que el primer impacto se produzca. La destrucción simultánea de la batería Pantsir S-1 es un elemento que añade complejidad adicional. Ese sistema tiene radar propio,
puede detectar amenazas aéreas entrantes y disparar interceptores en segundos. Neutralizarlo como parte del mismo ataque indica que la secuencia fue diseñada para que los drones llegaran antes de que el sistema de defensa tuviera tiempo de reaccionar. Quédate conmigo, porque el ataque del 17 de mayo en Genichesk no fue el único golpe significativo que el SBU ejecutó esa semana. Fue parte de una estrategia de operaciones simultáneas de alto valor que Ucrania ejecutó entre el 17 y el 21 de mayo, y cuyo alcance total todavía está siendo evaluado por los analistas de defensa internacionales. El mismo 17 de mayo, antes del ataque sobre la sede del FSB, la inteligencia militar ucraniana lanzó el mayor ataque de drones sobre Moscú en más de un año. Más de 500 unidades en una sola noche. 3 muertos cerca de la capital rusa. Incendios en al menos 2 instalaciones industriales en la región de Moscú. En la madrugada del miércoles 21 de mayo, el Comando de Sistemas No Tripulados de Ucrania ejecutó el ataque sobre el centro de entrenamiento de pilotos de drones en Snizhne, en el Donetsk ocupado. 65 cadetes y un instructor muertos, según el parte oficial ucraniano citado por CNN. Y el mismo día, Zelensky anunció el resultado del ataque en Genichesk. Alrededor de 100 bajas entre el personal del FSB. Esos 3 eventos, el ataque sobre Moscú del 17 de mayo, el ataque sobre la Academia de Drones en Snizhne del 21 y el ataque sobre la sede del FSB en Genichesk del 17, representan una secuencia de operaciones de precisión contra objetivos de alto valor que Ucrania ejecutó en el periodo de 4 días que precedió al escalamiento masivo ruso de la última semana del mes. Y eso no es accidental. La lógica operativa que emerge de esa secuencia es la siguiente. Ucrania identificó que el ciclo de ataques masivos de drones rusos contra su territorio, documentado en los roteiros anteriores, tiene una infraestructura de apoyo específica, tiene fábricas de producción, tiene academias de entrenamiento, tiene centros de coordinación de inteligencia, y si golpear las instalaciones de energía y transporte de Rusia crea presión política, golpear la cadena de producción y entrenamiento de la guerra de drones crea presión operativa. El ataque sobre la Academia de Pilotos de Drones en Snizhne es el ejemplo más directo de esa lógica. Si Rusia puede lanzar 500 o 600 drones en una noche, es porque tiene suficientes pilotos de drones, operadores de sistemas no tripulados, técnicos de mantenimiento y personal de coordinación para gestionar esa escala de operaciones. Eliminar a 65 cadetes en formación no detiene la capacidad rusa de hoy, pero dificulta la capacidad rusa de mañana. Es una estrategia de degradación que opera en el mediano plazo, no en el corto. Y el ataque sobre el FSB en Genichesk opera en una lógica diferente, pero complementaria. No degrada la capacidad de producción de drones, degrada la capacidad de inteligencia territorial que permite a Rusia administrar, controlar y mantener la estabilidad operativa en los territorios que ocupa. Cada sede del FSB destruida es un nodo de la red de control que Moscú necesita para gobernar los territorios ocupados sin una presencia masiva de fuerzas convencionales. Esta estrategia de Ucrania no es nueva, pero su precisión y su alcance en mayo de 2026 reflejan una evolución técnica que vale la pena documentar. El 7 de mayo, una semana antes de estos ataques, el SBU ya había destruido la mitad del edificio del FSB en Armiansk, al norte de Crimea, con drones de precisión. Según United 24 Media en español, las imágenes verificadas mostraban la fachada del edificio completamente desgajada y escombros esparcidos por todo el perímetro. Y el 22 de abril, antes del mes de mayo, el mismo mando de sistemas no tripulados había destruido un puesto de mando del FSB en Donetsk, con 8 drones de precisión FP-2, matando a 12 oficiales del FSB y hiriendo a 15 más, según el parte oficial citado por United 24 Media. Lo que esa secuencia revela es la construcción de una doctrina de cacería de inteligencia. El SBU ucraniano está ejecutando, con mayor consistencia y mayor precisión en cada operación, una campaña sistemática de identificación y eliminación de instalaciones del FSB en territorios ocupados. No es un ataque espontáneo. Es una campaña con objetivos específicos, metodología de inteligencia previa y resultados documentados en cada operación. Quédate conmigo, porque hay un contexto más amplio que hace que estos ataques tengan resonancia política más allá de sus efectos militares inmediatos. El FSB no es simplemente un servicio de inteligencia. En la arquitectura del poder ruso, el FSB es el instrumento mediante el cual el Kremlin mantiene no solo la seguridad interna, sino también el control sobre la narrativa de la guerra. Es el organismo que supervisa la censura interna, que persigue a los ciudadanos rusos que publican información sobre bajas militares, que monitorea a los familiares de soldados caídos que intentan organizarse. Cuando Ucrania ataca una sede del FSB en territorio ocupado, no está solo golpeando una instalación militar.
Está golpeando una parte del aparato que permite al Kremlin controlar la información sobre lo que está ocurriendo en esta guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no emitió ninguna declaración específica sobre el ataque en Genichesk ni sobre las bajas en el FSB. Esa ausencia es en sí misma informativa. El gobierno ruso no ha confirmado ninguna de las cifras ucranianas, tampoco las ha desmentido con datos propios. Y eso es coherente con una política de comunicación que ha consistido en no confirmar bajas de alta sensibilidad política cuando esas cifras no pueden ser presentadas como parte de una narrativa de victoria. Lo que sí confirmó el Kremlin es la narrativa de represalia por el ataque en Starobilsk, que describimos en el roteiro anterior. El ciclo de escalada que siguió al 22 de mayo, con el ataque masivo sobre Kiev del 24 y la advertencia de ataques sistemáticos del 25, fue presentado por Moscú en ese marco. Pero los ataques del SBU sobre la sede del FSB, la Academia de Drones y la base en Crimea, todos ejecutados entre el 17 y el 21 de mayo, precedieron al ataque de Starobilsk y forman parte de una estrategia autónoma que no está definida por la lógica de represalia, sino por la lógica de degradación de capacidades. Cerremos con la precisión que los datos verificados permiten y que el análisis honesto exige. Lo que está confirmado por múltiples fuentes. El 17 de mayo de 2026, el Centro de Operaciones Especiales A del SBU ejecutó un ataque con drones de precisión contra la sede operativa del FSB ruso en Genichesk, en la región de Jersón, temporalmente ocupada, causando aproximadamente 100 bajas entre personal ruso, entre muertos y heridos, según declaración del presidente Zelensky, y parte oficial del SBU, confirmado por EFE, El País, CNN, Guara Media y Militarny. En el mismo ataque fue destruido un sistema antiaéreo Pantsir S-1. La operación utilizó drones FP-2 de largo alcance con cargas de entre 60 y 100 kilogramos. En la misma semana, el SBU atacó la sede del FSB en Crimea el 7 de mayo, una academia de pilotos de drones en Snizhne el 21 de mayo, y Ucrania lanzó el mayor ataque de drones sobre Moscú en más de un año el 17 de mayo. Rusia no ha confirmado las cifras de bajas ni ha emitido ninguna declaración específica sobre el ataque en Genichesk. Lo que permanece sin verificación independiente, el número exacto de muertos y heridos dentro del FSB, la identidad de los oficiales presentes en el momento del ataque, y si el objetivo era efectivamente una sede del FSB o podía tener también otra función. La fuente primaria de las cifras es el propio gobierno ucraniano y su servicio de seguridad, sin confirmación rusa ni acceso independiente al lugar. Ese contexto de verificación parcial es el que cualquier análisis honesto debe señalar. Lo que los datos en su conjunto demuestran es la evolución de la capacidad de Ucrania para ejecutar operaciones de precisión de alto valor contra objetivos de inteligencia en profundidad del territorio ocupado. Una capacidad que en mayo de 2026 alcanzó una consistencia operativa que no tenía un año antes, y cuyas implicaciones para el balance del conflicto seguiremos analizando juntos.